gusto que nos acompañen. Bienvenidos, bienvenidas a esto que es Objetivo Ciudadano. Yo soy Cecilia Salamanca y de esta forma comenzamos con la información. Es miércoles 29 de julio del 2026. Esta es la pesadilla de ser alumno de nuevo ingreso en Chiapas. Quemaduras, trabajos forzados, golpes y hasta hospitalizaciones. A esto se enfrentan los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatza. Ahí donde se forman los futuros maestros de este país. Pues sí, efectivamente hay agresiones. La violencia de las llamadas novatadas llevó a 50 padres de familia a alzar la voz. Se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, esto para denunciar que sus hijos fueron víctimas de violencia extrema y tortura en esta normal rural. Señalaron que son maltratados psicológicamente, expuestos a ayunos que les hacen ingerir bebidas hirviendo, y que varios han acabado con fracturas, convulsionados y por lo mismo hasta hospitalizados. Exigen que las autoridades hagan algo para dejar de normalizar estas novatadas porque claramente no son una tradición, son un abuso. Escuchemos cómo lo expresaron. La maltrataron mucho cuando veían que ya estaba a punto de colapsarse. Entonces aquellos normalistas la vinieron y la dejaron abandonada aquí en el Parque Central de Tuxtla. A nosotros nos pidieron nailos grandes, según para el trabajo del cultivo allí en la normal rural, pero es pura mentira. Esos nailos lo utilizaron para acercar todas las instalaciones de la normal, para que nadie pueda ver lo que está pasando adentro. Dice mi hija que allá adentro no les dan permiso para ir al baño los jóvenes que están allí para ingresar al primer semestre de la universidad. Los están castigando, aunque pidan permiso llorando, pero dicen que no les dan permiso para nada. Tras una audiencia de 2 días que fue interrumpida por una crisis nerviosa de la imputada Dana Yanina, fue vinculada a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata, la menor de 13 años, que murió en la Academia Militarizada Duenitz. La jueza determinó que las pruebas presentadas son suficientes para presumir la posible participación de la joven de 18 años en los hechos, por lo que va a permanecer bajo prisión preventiva. Tras la resolución hubo protestas en las que se exigía justicia para Dana Yanina. Decenas de personas bloquearon la salida del Centro Integral de Justicia de Altamira para evitar que fuera trasladada al Centro de Ejecución de Sanciones. Cerraron el paso y obligaron a las unidades de la Fiscalía a retroceder por algunos minutos, pero finalmente la joven fue trasladada y puesta bajo resguardo. Por otra parte, se revelaron mensajes que Estrellita Mora, la coordinadora del área femenil, le envió a Dana, esto tras la muerte de Dafne. En los textos le suplicaba que no la abandonara porque ella era la única testigo del caso. La joven aseguró también que Estrella la retuvo en contra de su voluntad durante varios días después de esta tragedia. Alejandra Quintos, la madre de Dafne, admitió que grabó un video en el que afirmaba que Dana Yanina era inocente porque la familia de la joven se lo pidió y también pensaba que era una víctima, pero indicó que al revisar la carpeta de investigación hay muchas pruebas que la implican en el feminicidio de su hija. Vamos a escuchar. ¡No sale! Y pues me quedo toda la audiencia donde empiezan a decir cómo murió mi hija, que era lo que yo no quería, todo lo que le hicieron, que la dejaron sin comer, que la golpearon, que la torturaron. Escuché todo. Chequé minuciosamente esa carpeta de investigación y desgraciadamente hay muchas pruebas que implican a la señorita Dana Yanina. Otra vez los ataques con drones, otra vez la gente pidiendo auxilio y sí, otra vez en Guerrero. Ayer pobladores de la comunidad de El Fresno, esto en la sierra de Chilpancingo, denunciaron que la zona estaba siendo atacada con drones. Les estaban lanzando explosivos desde el aire. 4 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a distintos hospitales. El gobierno morenista de Guerrero, que no ha sido capaz de garantizar la seguridad de sus comunidades, dijo que se desplegó un operativo de seguridad en esa zona. Precisó que los 3 niveles de gobierno realizan recorridos y sobrevuelos de vigilancia y patrullaje en El Fresno y localidades aledañas. Así es como pidieron ayuda a los pobladores.
quien se pueda, avisen, que nos manden apoyo, por favor, nos están atacando con drones aquí en la comunidad del Fresno. Para que nos manden apoyo, por favor, ya hay personas heridas. Esperemos que no haya personas fallecidas, pero ya hay personas heridas, por favor, para que nos apoyen. Soliciten el apoyo, ya que no nos podemos refugiar, las casas no nos defienden de nada. Un pasajero fue asesinado y el conductor resultó gravemente herido durante un ataque armado contra un autobús sobre la carretera transísmica, esto en el tramo de Juchitán, La Ventosa, en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Según testigos, sujetos armados a bordo de una motocicleta dieron alcance a la unidad y abrieron fuego en repetidas ocasiones sin importar que hubiera pasajeros. Versiones preliminares señalan que el ataque podría estar relacionado con un presunto caso de extorsión o cobro de piso. Asaltaron con violencia a la influencer Karely Ruiz. Hombres armados irrumpieron en su domicilio, golpearon a su esposo y robaron 20,000 pesos en efectivo, así como joyas y algunos otros objetos de valor. Ocurrió durante la madrugada de este miércoles en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Al momento del atraco, la creadora de contenido y su pequeña hija también se encontraban en la vivienda. Autoridades confirmaron que ambas resultaron ilesas y descartaron cualquier agresión física en su contra. La Fiscalía de Nuevo León ya investiga el caso para identificar a los responsables. En redes sociales, una joven identificada como Diana Ilse Solís denunció que en menos de 2 años un grupo de hombres se han metido a robar a su vivienda en 5 ocasiones. Sí, a pesar de contar con cámaras de vigilancia, alarmas y de que ya existe una denuncia ante la Fiscalía de Puebla. En su video de 2 minutos, la mujer, visiblemente angustiada, expone la situación y exige la intervención de las autoridades. Esto con la finalidad de evitar que ocurra una tragedia. Veamos. Se metieron a la casa de mis padres ya, esta es la 5ª vez, y la policía y la Fiscalía del Estado de Puebla no hacen nada. Esto ya no es un simple robo, la primera vez que se metieron fue hace casi 2 años. Derivado de eso colocamos cámaras alrededor de la propiedad, dentro de la casa, cerca electrificada, alarma, y dimos aviso a la policía. Se supone que ellos están enterados y tenemos el teléfono directo por si algo pasa. Pero en realidad no hay patrullaje, nadie va, nadie está atento. Lo único que hacen es ir, tocan, les piden la firma a mis papás y se van. A 6 meses de su secuestro en Culiacán, Sinaloa, la influencer Nicole Pardo, conocida a través de redes sociales como la Nicolette, rompió el silencio. Ella fue privada de su libertad, recordemos, en enero, cuando hombres armados la bajaron de su camioneta Cybertruck, la obligaron a subirse a un vehículo y se la llevaron. Ya lo está viendo en pantalla. Todo quedó grabado, las imágenes se hicieron virales. Mientras estuvo secuestrada, se difundió un video en el que Nicole reveló que colaboraba con un grupo criminal. Bueno, ahora, durante una entrevista en un podcast, aclaró que mucho de lo que se dijo sobre su caso fue mentira. Negó tener una relación sentimental o financiera con integrantes de agrupaciones delictivas. Indicó que fue obligada a leer el mensaje en el que se autoincrimina como condición para luego liberarla. Contó que una vez que se publicó el video, sus captores la trasladaron a un punto donde la abandonaron, pero antes le entregaron 500 pesos para que se pudiera regresar a su casa. Esta es parte de lo que relató. O sea, cuando te vamos a sacar, nomás ocupamos que nos grabes un video y es cuando sale el video ese. No sé, yo creo que sí me agarraron de mensajera para decir, hey, mira, nosotros no somos los malos, que son los malos son aquel equipo. Y pues sí se salió el video, pues claramente todo lo que yo dije, pues no es verdad, sino ya estuviera presa ahorita, no estuviera aquí ahorita. ¿Quién diría? De la eterna primavera al paraíso del crimen e inseguridad. Bastaron tan solo 40 segundos para que, a punta de pistola, sujetos armados asaltaran a una familia en Cuernavaca, Morelos. Cámaras captaron el momento en que 4 hombres, 2 de ellos en motocicleta, cometen el robo y escapan sin que nada ni nadie los detenga. Y esto a plena luz del día. Una mujer se armó de valor y evitó ser asaltada en Tlaxcala. Un hombre
hombre que iba por la misma calle que ella le exigió que le entregara su cartera. Ella gritó pidiendo ayuda y al parecer este ladrón, bueno, se puso algo nervioso y aplicó la frase de patitas pa' que las quiero. Veamos. ¿Cuál cartera? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Cuál cartera? No traigo cartera. ¿Por qué te voy a dar mi bolsa? ¡Ayuda! Al menos 10 personas resultaron lesionadas tras un aparatoso choque entre un camión urbano y uno de turismo, esto en la zona centro de Monterrey, Nuevo León. El fuerte impacto que dejó daños materiales en la zona y lo que llamó la atención de testigos es una imagen de la Virgen de Guadalupe plasmada en un muro contra el que choca la unidad de transporte público, esto al quedar intacta. Bueno, el hecho fue calificado por fieles como un verdadero milagro. En la zona fue necesaria la intervención de cuerpos de rescate para liberar al conductor del camión y a un peatón que quedó prensado tras el accidente. ¿Veis un desmadre también allá en Colón? Sí, ya vi. La volcadura de un tráiler colapsó la autopista México-Cuernavaca. Después de este mediodía, 11 horas incluso tuvieron que pasar del accidente que provocó el cierre total de esta vialidad para que fuera reabierta la circulación hacia la Ciudad de México. El tráiler cargado con ácido muriático volcó esta madrugada y como uno de los contenedores presentó una fuga, se tuvo que ampliar el perímetro de seguridad para evitar riesgos. De acuerdo con las autoridades, no hubo personas lesionadas, pero el conductor huyó de la zona y hasta ahora se desconoce su paradero. En la autopista avanzan los trabajos para retirar la unidad y el ácido derramado en el asfalto. Esto a fin de poder reabrir la circulación en su totalidad. Vea las imágenes. Una mujer de 72 años de edad protagonizó un aparatoso accidente en las lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Resulta que al intentar estacionar su camioneta perdió el control de la unidad y terminó dentro de una minatería. El vehículo derribó la fachada, como verán, también parte del ventanal del establecimiento, generando cuantiosos daños materiales en el local de vinos y licores. Esta misma semana podría haber una solución a todo este relajo que se desató en la UNAM por las supuestas trampas en el examen de admisión en línea. La comisión técnica que instaló esta casa de estudios ya se pusieron a trabajar en este caso y en su primer mensaje oficial asegura que en los próximos días emitirá una recomendación para que el proceso de ingreso 2026 se apegue a los principios de inclusión, equidad y valores de la universidad. Y bueno, también destacar que hay que recordar que hace unos días la UNAM suspendió temporalmente las inscripciones para los estudiantes de nuevo ingreso a licenciatura hasta que esta comisión emita un informe donde se aclare qué fue lo que sucedió. Y quizá usted se esté preguntando, ¿dónde está la empresa que aplicó este examen? Bueno, pues la compañía Territorium Life ya le pidió a la comisión de la UNAM que le permita colaborar en su investigación aportando la información, experiencia y elementos técnicos que pueden resultar útiles en este caso. En una carta dijo que las vulnerabilidades de la prueba no fueron causadas por fallas en su plataforma tecnológica, pues la integridad de una evaluación de alta demanda requiere de la coordinación de la seguridad tecnológica y también la seguridad académica. Además, aseguró que procesó simultáneamente a más de 10,000 aspirantes por turno y cumplió rigurosamente con los requerimientos exigidos por la universidad. Lo cierto es que sea como sea, la UNAM sí está metida en un problemón, ya que seguramente no todos van a quedar contentos con la solución que les den.
porque como ya se lo mostramos aquí ayer, los que no fueron seleccionados quieren que se repita la prueba, pero los que sí obtuvieron su lugar se oponen. Ya veremos cómo termina todo esto. Vamos a la colonia del Rincón Colonial en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, con mi compañero Carlos Tejeda, porque los vecinos denuncian una problemática con un club deportivo. ¿No es así, Carlos? Platícanos qué es lo que te dicen. Buenas tardes. Ceci, ¿qué tal? Muy buena tarde. En efecto, se trata de una problemática que se ha venido generando durante ya mucho tiempo. Estamos cerca de un club de golf. De hecho, aquí a mi costado se encuentra parte de este club que tiene de pronto mucha actividad recreativa y deportiva. Y la problemática es que regularmente algunas de las pelotas de golf que son utilizadas caen o impactan en los inmuebles, en las fachadas, incluso en los vehículos que se encuentran en toda esta zona. Para ser precisos, mi querida Ceci, estamos ubicados entre el hoyo 3 y 14 y justamente por aquí arriba de nos han tenido que modificar sus dinámicas por el riesgo que esto representa. Ya lo decíamos hace unos momentos, imagínate esta pelota viajando por el aire con un peso de 45,93 gramos que en algún momento dado te pudiera caer en la cabeza, en alguna parte de tu cuerpo. Por supuesto que te va a generar una lesión importante. Y es que déjame mostrarte un poquito para que nos muestre nuestro compañero Daniel Casillas. Estamos en el perímetro de este club de golf y si bien es cierto que hay árboles frondosos, que hay mallas ciclónicas que sirven como barrera, la realidad también es que un gran número de estas pelotas de golf pues no se impactan en estos árboles, en estas vallas y llegan finalmente a los inmuebles, a los domicilios que ya nos han compartido las personas entrevistadas con todos los daños que esto les provoca precisamente en su patrimonio. Así es que pues el llamado precisamente a la administración actual de este club de golf para que se hagan responsables, porque también lo que nos compartieron y lo decía el testimonio, todavía hasta hace 2 años se hacían responsables, mandaban al personal precisamente para poder cubrir los daños. Sin embargo, en los últimos meses, para ser precisos, de 1 año hacia acá, ya no se están haciendo responsables de los daños y esto, por supuesto, empieza a generar molestia en los habitantes de toda esta zona. Por lo pronto, Ceci, es la información que te tenemos desde Atizapán de Zaragoza, aquí en el Estado de México. Bien, Carlos, pues quién diría las problemáticas que podría causar un campo de golf, pero bueno, en medio de tantas viviendas, ahí lo tenemos, las imágenes, la velocidad con la que salen proyectadas estas pelotas, pues sin duda termina siendo bastante peligroso. Estaremos al tanto de esto, esperando les den una solución, Carlos, y pues gracias, ahí está la denuncia ciudadana. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ceci. Nuevo caso de maltrato animal en Puebla. Resulta que un paseador de perros fue exhibido a través de redes sociales por presuntamente patear a 2 de los animales mientras realizaban una caminata. Encarado por otro hombre, aseguró que no los agredió, que solamente los empujó. ¿Qué le parece? Vea las imágenes. No lo pateé, o sea, patear es esto, o sea, nada más lo empujé tantito así. Eso no es patear. Ya. A ver, hazlo otra vez. Nada más le dije que se calmara ya. No, hazlo otra vez, por favor. O sea, no mames, hazlo otra vez. O sea, hazlo otra vez. Estás loco, güey. Dijiste que me ibas a madrear, que los ibas a... Los voy a guardar y te voy a explicar por qué estás mal. Ajá, pero lo pateaste. No lo pateé. Bueno, está bien, hombre, ya. ¿Sabía usted que México encabeza la crisis de abandono animal en Latinoamérica? ¿Quiere saber cuáles son las causas de este problema? Le platicamos en la siguiente nota. Un día te enamoras de una bola de pelos y le prometes cuidarla toda su vida. Después la subes al auto, la llevas a un lugar lejano y mientras te alejas la ves por el retrovisor corriendo detrás de ti. Mira cómo van los pobres perros. Esta escena se repite todos los días en México, el país que más perros abandona en América Latina, por encima de Argentina y Brasil. Tras la pandemia, el problema creció alrededor de un 20% cada año. Durante el confinamiento hubo una ola masiva de adopciones y compras de animales de compañía, pero con el regreso a la normalidad presencial y el fin del trabajo remoto, miles de personas se dieron cuenta de que ya no tenían tiempo para sus mascotas. Hoy se estima que cerca de 18 millones de animales viven sin hogar en el país.
Para dimensionar el problema, alrededor del 70% de la población canina vive en la calle, mientras que Brasil ocupa el segundo lugar en la región. Expertos aclaran que no es lo mismo un perro abandonado que uno callejero. El primero fue rechazado por su familia y el segundo nació en la calle y nunca conoció un hogar. En nuestro país, abandonar a un animal es un delito. En la mayoría de los estados se considera una forma de maltrato animal. Y en la Ciudad de México se castiga con prisión de 5 meses a 1 año y multas económicas. En conjunto, México, Brasil y Argentina suman alrededor de 50 millones de perros en situación de calle, una de las mayores concentraciones de animales sin hogar en el mundo. El abandono no es un accidente ni una casualidad, es una decisión humana. Por eso, antes de llevar un animal a tu vida, pregúntate si estás dispuesto a acompañarlo en su vejez, en la enfermedad y en los momentos más difíciles, porque para ti, él es solo una parte de tu historia, pero para él, tú eres toda su vida. Final feliz, rescataron a un hombre de 91 años tras permanecer extraviado por casi 2 días en el cerro La Rinconada, al oriente de Hermosillo, Sonora. El adulto mayor, que había salido de su domicilio en la colonia El Ranchito, fue encontrado en la cima del cerro. Estaba deshidratado y sin la posibilidad de moverse. Gracias a un dron y a la búsqueda de amigos y familiares, lograron localizarlo. Este hombre recibió primeros auxilios en el lugar y posteriormente fue trasladado a un hospital. Doloroso y triste adiós. Un hombre en situación de calle murió sentado cerca de la estación del metro Villa de Cortés, esto sobre la calzada de Tlalpan. Como verá, con la cabeza entre las piernas, una mano colgando sobre el borde de esa banqueta y la otra sujetando unas llaves. Ahí pasó varias horas. Incluso vecinos aseguraron que era una imagen cotidiana al verlo quedarse quieto durante largos periodos. Otro vecino de la zona se acercó, pensó que estaba borracho, hasta que constató que lamentablemente este hombre de entre 60 y 70 años, apodado El Güerito, ya no tenía signos vitales y dio aviso a las autoridades. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, le contestó a Donald Trump. Ayer el presidente de Estados Unidos afirmó que no le preocupa renovar el TEMEC. Hoy Ebrard defendió la relación comercial entre ambos países. Le recordó que México es el principal cliente de Estados Unidos. Escuchemos. Si lo ves en el cuadro general de países, México tiene el mejor trato, lo cual también explica por qué ha crecido nuestra exportación a Estados Unidos. Entonces, pues la realidad de lo que estamos trabajando es esa. ¿Por qué? Por la integración entre los dos países y sobre todo por un dato que hay que tener presente. México es el cliente número 1 de Estados Unidos. Nadie le compra más a Estados Unidos que a México. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay ni habrá censura de los medios de comunicación. Esto luego de darse a conocer los nuevos lineamientos de radio y televisión. Señaló que este esquema solo busca garantizar el derecho de las audiencias. Vamos a escucharla. No hay censura, ni va a haber censura. En la ley lo que se aprobó, además con acuerdo de la Cámara de Radio y Televisión, esa ley se aprobó dialogando con la Cámara, fue el esquema para garantizar el derecho de las audiencias. Entonces, es absolutamente falso que el objetivo del gobierno sea censurar. Luego de que Latinus revelara casos de abuso, fallecimientos y extorsidos tras el terremoto de magnitud 7.1 registrado ayer en la prefectura de Kumamoto. La cifra aumentó luego de que esta mañana se confirmó la muerte de 5 personas al interior de una fábrica a las que les cayó una chimenea encima. El gobierno nipón señaló que debido a la complejidad de la situación, por ahora no les es posible presentar un número claro de desaparecidos. Mientras tanto, los equipos de rescate trabajan contrarreloj este miércoles para encontrar sobrevivientes atrapados bajo los escombros de edificios.
Van por el expresidente de Bolivia, Evo Morales. La Fiscalía ordenó este miércoles su captura por una larga lista de delitos, entre los que destacan terrorismo y levantamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, así como asociación delictuosa. Todo está relacionado con las protestas y los bloqueos carreteros registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La Fiscalía señala que esto derivó en el desabasto de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades que, dejaron al menos a 16 personas sin vida y pérdidas económicas por $3.000 millones. Wendy Amaral Arévalo, ex esposa de uno de los líderes del grupo criminal conocido como Los Queenies, Gerardo González Valencia, se declaró culpable en Estados Unidos. Esto tras haber incurrido en delitos federales al pagar una colegiatura en una academia deportiva de uno de sus hijos con dinero del narcotráfico. La mujer, originaria de México, podría ser sentenciada con hasta 10 años de prisión y multada con $10 millones. En tanto, el recinto deportivo fue sancionado con $1.72 millones por permitir transacciones con personas vinculadas al narco. Desde el 2015, Wendy Amaral se encontraba en la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependencia del Departamento del Tesoro, por presuntamente brindar apoyo financiero a esta organización criminal. Nueva batalla entre Estados Unidos y China. El gobierno de Donald Trump prohibió la importación de nuevos robots humanoides, según él, para proteger el desarrollo de inteligencia artificial en Norteamérica. Indicó que las restricciones se aplicarán únicamente a los modelos de robots que aún se han lanzado al mercado. Una medida con la que busca enfrentar presuntas amenazas de robo de datos y ciberataques. De inmediato el país asiático respondió, acusó que estas medidas proteccionistas no mejorarán la competitividad de Estados Unidos y que tomará todas las medidas necesarias para defender los derechos de intereses de las empresas chinas. En contraste con el SIDA y la tuberculosis, la hepatitis es la principal enfermedad transmitible cuya mortalidad continúa en aumento en todo el mundo. Resulta que durante el 2024 la Organización Mundial de la Salud reportó 1.3 millones de fallecimientos, a pesar de que cuenta con las herramientas para erradicarla. En conmemoración del Día Mundial de la Hepatitis, el organismo detalló que la vacunación es una de las herramientas básicas para la lucha contra esta enfermedad, que padecen cerca de 300 millones de personas en el planeta, y aunque a nivel mundial se ha logrado una cobertura de 84% en niños, muchos siguen sin acceso a ella, especialmente en África. Tragedia en las cataratas de Iguazú, esto en Argentina. Un hombre de 23 años falleció al volcar la lancha turística en la que viajaba cuando realizaba un recorrido para observar de cerca las cascadas. 2 de los 6 pasajeros que viajaban en esta embarcación, integrantes de una familia proveniente de Países Bajos, fueron hospitalizados. Las autoridades ya están investigando el caso. Susto de muerte. En California, Estados Unidos, una mujer fue mordida por una serpiente de cascabel mientras podaba rosales en su jardín, ahí en su casa. Al no contar con señal en su teléfono celular, su esposo se convirtió en el héroe de este amargo episodio y la llevó de inmediato a un hospital donde fue atendida por la mordedura. Afortunadamente vivió para contarlo. Un estremecedor episodio conmocionó a Indonesia. Un hombre de 35 años fue encontrado muerto en el interior de una serpiente pitón de 7 metros. Este sujeto estaba caminando de regreso a casa por un sendero boscoso cuando fue sorprendido por el reptil. Le mordió la pierna, lo enroscó hasta asfixiarlo y luego lo devoró por completo. Fue encontrado tras observar al animal con el abdomen visiblemente hinchado y deformado. Las imágenes, le advierto, son sensibles. La creatividad en la cocina le podría costar muy caro a un chef galardonado. Hoy prácticamente tiene un pie dentro de prisión. ¿Cuál fue su pecado? No lo va a creer. Los detalles en la siguiente nota.
De obtener 2 estrellas Michelin al banquillo de los acusados. El chef australiano Joseph Littlewood pasó de ser reconocido por la publicación más prestigiosa de la gastronomía mundial a enfrentar un proceso penal en Corea del Sur. La Fiscalía de Seúl pide 1 año de prisión y una multa de unos $13,000 por importar y servir hormigas en los postres de su restaurante. El problema no es comer insectos, sino que en aquel país hay 10 especies autorizadas para consumo humano, como grillos, saltamontes, larvas de seda y gusanos de harina. Pero las hormigas no están permitidas por la Ley de Saneamiento Alimentario. El chef asegura que desconocía que la importación y uso de esa especie estaban prohibidos. Explicó que las hormigas aportan una acidez natural a sorbetes y otros postres, un sabor muy apreciado en la alta cocina. Además, argumenta que es una técnica gastronómica utilizada en restaurantes de prestigio en Europa y Australia. Sostiene que el menú informaba claramente que los postres contenían ese ingrediente y los propios clientes lo pedían con pleno conocimiento. Además, existía la opción de sustituirlas por flores comestibles. Según las investigaciones, el restaurante importó hormigas desde Tailandia y Estados Unidos. Utilizó alrededor de 12,000 raciones, lo que equivale a casi 50,000 hormigas servidas durante 4 años. También detectaron que esas hormigas contenían niveles de metales pesados hasta 55 veces superiores a los límites establecidos para los insectos comestibles autorizados. ¿Cómo descubrieron el caso? No fue por una denuncia ni por una inspección de rutina. Autoridades lo detectaron después de ver en Instagram las fotografías que los clientes publicaban, mostrando los postres cubiertos de hormigas como parte de la experiencia gastronómica. La sentencia está prevista para el 2 de septiembre. De confirmarse la petición de la Fiscalía, el chef perderá su libertad durante 1 año, todo por servir un ingrediente, que en buena parte del mundo es sinónimo de alta cocina, pero que en Corea del Sur está prohibido. Una violenta tormenta azotó el distrito de Columbia en Washington y provocó el colapso de un techo, esto en una estación de gasolina sobre un vehículo. Fue sobre una de las principales vías de esa localidad. El temporal derribó árboles de gran tamaño que bloquearon vías principales, interrumpieron rutas del transporte público y también causaron daños a un parque infantil. Las autoridades y empresas eléctricas están trabajando para poder restablecer el servicio a miles de familias que permanecen hasta el momento sin luz. Devastador, un voraz tornado causó pánico y destrucción en el sur de Brasil, a menos de 70 kilómetros de la provincia argentina de Misiones. Las ráfagas devastadoras de hasta 180 kilómetros por hora, similar a un huracán que sería categoría 2, arrasó con el municipio de Río Grande do Sul. Bueno, hay heridos, hay varias casas destruidas. Vean las imágenes de este impactante fenómeno. Pai, Pai, cuida de nós, Pai. Pai, cuida de todo y de todos, Señor. Como verán, tenemos a famosos en la capital del país. Harry Styles anda paseando por nuestras calles, firmando autógrafos, va a tener una serie de conciertos, pero lo que sí es que por lo pronto se está tomando fotos, está comiendo tacos, está disfrutando de lo lindo de la gastronomía y la cultura de México. ¿Qué tal? Ya se lo encontraron por las calles y no, abusados, abusadas, porque véanlo, no está negando fotos y está comiendo todo lo que encuentra. Aquí les dejamos un poquito de su recorrido por la capital. Abusadas, que ya les dijimos, por aquí anda caminando, así que bueno, si lo ven o si se les hace alguien parecido, no duden en preguntar. Terminamos por hoy Objetivo Ciudadano, pero la información no se detiene. Estén al pendiente de todas las plataformas digitales de Latinus. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, les damos las gracias por su tiempo y nos vemos mañana aquí a las 3 de la tarde.